Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Antes de empezar el mensaje, quisiera hacer alucinación a una historia, ¿verdad? También, de que cuando no le toca a la persona, no le toca. Esto ocurre en 1970. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Qué está pasando en el 70? ¿Alguien se acuerda? En 1970, hermanos, el 31 de mayo se está celebrando el Mundial en México, ¿verdad? 1970. Todo el mundo está alegre, está contento, hay mucha gente vendiendo cosas alrededor del estadio, se va a inaugurar el primer partido, va a jugar México contra Grecia. Y por otro lado, al sur, ¿verdad? Al sureste del país, del mundo, se encuentra Perú. Y Perú también está contento porque sacaron a los argentinos de la Copa. Argentina no fue en 1970. Todo parecía que era una alegría, ¿verdad? Todo parecía que era una felicidad. Y había llegado un circo a la parte sureste de Perú. Ha llegado un circo y hay muchos niños que están yendo para el circo. Y también hay una pareja que se está casando en ese mismo momento, en 1970. De pronto, hermanos, la gente comienza, ¿verdad?, a abrir las cajas de las televisiones para poder tener una mejor imagen. Y hay muchas personas también, cuenta un señor que él trabajaba lustrando zapatos. Y hay mucha gente que quiere tener sus zapatos bien boleados o lustrados para poder presenciar el partido. Por una parte, en México, en el DF, se encuentra, ¿verdad?, todo el mundo alegre por lo que va a pasar. El Mundial ha llegado. Y también se encuentra la selección de Brasil entre tantas selecciones que hay en ese momento. Pero de pronto ocurre algo inesperado en Perú. 35 segundos. Un temblor de 7.7 sacude a todo Perú. Y de algún momento, de alguna manera interesante, una muchacha le dice a su mamá: acompáñame al baño. 1970, el baño era una casita de adobe, porque había mucha construcción de adobe en aquel entonces. Y dice la muchacha que ella se quedó esperando, ¿verdad?, en la puerta del baño porque estaba alguien en el baño. Y debido a esa espera, ella no muere, porque el baño colapsó. Los niños que están en el circo fueron salvos, pero quedaron huérfanos. La pareja que se está casando, se fueron ellos de luna de miel y van ellos en una cuesta, pero el mismo temblor ha ocasionado una avalancha que ellos tampoco saben. Y viene la tierra aproximadamente a 400 kilómetros por hora. Y la gente corre desesperadamente tratando de salvarse porque la tierra se está moviendo demasiado. Y adivinan para dónde corren. Para el Panteón. Porque era el único lugar que estaba en la parte alta de Perú en ese momento. Y ellos fueron salvos en 1970. El 31 de mayo fue un evento catastrófico. Lo que está pasando en México es alegría, pero lo que está pasando allá no hay nada de alegría. ¿Qué quiero decir con esto? Del momento que tú estás sentado en esta banca es porque alguien llamado Dios sabe que te ama y por eso estás aquí. Tú y yo no estamos aquí porque comimos bien o comimos mal o porque dejamos de comer. No, estamos por la gracia infinita de nuestro Dios. Les invito que antes de leer la Biblia oremos. Querido Padre, al leer tu palabra suplicamos que el Espíritu Santo nos revele y nos reafirme, nos confirme y nos ayude a creer más allá de tu palabra, más allá de lo que estamos leyendo, creer y creer y creer a tal punto que confiemos que este libro nos llevará un día a la patria celestial. En Cristo Jesús. Amén. Jeremías capítulo 31, versículo 3, vamos a hablar ahora de eso que aparentemente es muy conocido, pero que tal vez nosotros por tantas cosas de la vida lo hemos tal vez descuidado. Jeremías 31:3 dice, versículo muy conocido, ¿verdad? Jehová se manifestó a mí, ¿qué dice?
hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué, ¿qué dice? Mi misericordia. Sigamos la misma secuencia, ¿verdad? Que ahora vamos a tratar de reaprender lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Un versículo también bastante conocido, Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5. Miren lo que dice, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, que dice, Cristo murió por nosotros. Sigamos la misma secuencia. Veamos ahora el 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia, hermanos. La gracia sobreabundó para aquella muchacha que ella no entró al baño porque estaba ocupado. Y por esa gracia infinita, esa muchacha pudo contar. Y de pronto el país entero se vio envuelto en circunstancias que la comida se está escaseando. Y España fue el país que adoptó a esos niños que quedaron huérfanos. Por gracia nosotros somos salvos, hermanos. Donde hubo mucho pecado, que dice, sobreabundó la gracia. Sigamos la misma secuencia, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Y el versículo sería, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. La palabra de Dios, hermanos, es el libro más maravilloso que nosotros podemos tener en esta tierra, porque en ella encontramos a un amor de Dios incondicional. Mira lo que dice San Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que dice en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Yo no amaba a Dios. Él me amó antes a mí. Por ejemplo, fíjense. Domingo Berrío tenía una esposa. Y la esposa de Domingo tenía un nombre curioso. Se llamaba Digna. Y yendo yo para la escuela, en una bajada, porque teníamos que cruzar un río, yendo para la escuela, resulta que veo a la señora salir de la casa de Leopoldo. Domingo vi a la mano izquierda, también en la misma bajada, y la señora Digna venía de dormir con Leopoldo, que no es su esposo. Entonces, ¿cómo se hizo digna ahora? Indigna. Y nosotros a veces nos sentimos como indignos. A pesar de que la Biblia dice que Dios me ama, el pecado es tan cruel que me hace sentir como indigno del amor de Dios. Nos hace sentir como miserables del amor de Dios. Seguimos la misma secuencia ahora en una página anterior, San Juan capítulo 3, primero San Juan capítulo 3 versículo 1, mirad. Si el apóstol Juan dice mirad, ¿qué me da a entender? Que yo tengo que ver por la belleza de una flor, lo hermoso que es un paisaje, lo bello que es el mar, lo precioso que es una pradera. Mirad, dice San Juan. Mirad cuál amor nos da el Padre para que seamos como llamados hijos de Dios. ¿Y qué dice el versículo? Por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él, hermanos. Fíjense, por ejemplo, hablando de la palabra de Dios, platicando con un testigo de Jehová, él me decía, el testigo de Jehová, que ellos no van a ir al cielo. Yo le decía, ¿pero por qué? Y me decía él, porque en el cielo no hay oxígeno. Y yo le dije, pero eso es erróneo lo que usted está pensando. Cuando Elías vino del cielo a la tierra, ¿traía oxígeno? No. Cuando Moisés vino del cielo a la tierra, vino diciendo, allá en el cielo las rentas están bien caras, ni vayan para allá. ¿Va que no dijo eso? Entonces es bastante iracundo pensar de esa manera. La Biblia dice claramente que lo que para uno es imposible, para Dios es posible. ¿Usted se acuerda de algún versículo que diga la Biblia que la esposa de Moisés le preparó comida a Moisés cuando fue al monte Sinaí? 40 días, 40 lonches. Y no había refrigeradora, le decía yo.
y no había cama, y no había almohada, pero para Dios no hay nada imposible. Hay un versículo que estuve leyendo anoche que me gustó bastante, aparte de todos los que vamos a leer. Mire, 2 de Corintios, capítulo 8. Y si uno lo tiene subrayado, subráyelo. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿cómo? Pobre. Por amor a mí, hermano, se hizo pobre, siendo rico para que vosotros por su pobreza, ¿qué dice? Y porque hay veces nosotros hablamos como pobres. E incluso hay personas que han pensado que el número 5 es sinónimo de pobreza. Porque la gente dice, no traigo ni un 5. Sinónimo de pobreza. Jesús se hizo pobre por mí, hermanos. Jesucristo se hizo pobre por usted. Cuando nosotros no leemos la Biblia, nosotros nos estamos empobreciendo. ¿Por qué? Porque estamos descuidando la comunión con Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, un versículo también bastante conocido. El libro de Isaías, capítulo 49. Vamos al libro de Isaías. Este versículo está muy, pero muy bello, muy precioso. Isaías 49, versículo 15. Este versículo tiene que ver con alguien que dio a luz, ¿verdad? Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y yo le pregunto a la dama, ¿se le olvidó a usted? No, hermano. Pero Isaías dice que hay mujeres que probablemente se les olvidó. Y dice, para dejar de compadecer del hijo de su vientre. Y dice el versículo en la mitad, aunque, ¿qué dice? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Y por qué? Mira el versículo que sigue. Dice el 16, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí está siempre tus muros. Dios no se olvida de nadie. Dios ama al ser humano. Y siguiendo lo mismo que estamos leyendo en el Salmo 36, 7. Salmo 36, versículo 7. Salmos 36, versículo 7. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. 36, 7. Dice, y miren que hay un signo de admiración al principio. Dice, cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres, ¿qué dice? Se amparan bajo la sombra de sus alas. ¿No? Se amparan bajo la sombra de sus alas. Dios ama al ser humano. Dios me ama a mí. Y vayamos a un versículo muy conocido que tiene 21 palabras. 21 palabras. Vamos al versículo más conocido de todas las Sagradas Escrituras. San Juan capítulo 3, versículo 16. Lo repetimos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, lea el final del capítulo. ¿Qué dice? El 36. El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿cómo? Sobre él. Hermanos, en pocas palabras, no hay necesidad de que venga Jesús. Jesús, si una persona no cree en Jesús, esa persona, ¿qué pasa? Dice el versículo, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y yo me pregunto, hermanos, ¿por qué hoy nosotros, como adventistas del séptimo día, vivimos una vida como si no existiera el amor de Dios? Lo que esa señora contó en El Misionero es una verdad, hermano. Ella se dedicó
a enseñar la palabra de Dios. Ella se dedicó a hablarles a otros de ese amor de Dios. Por ejemplo, estaba platicando con un musulmán y yo le decía a él, mira, yo estaba notando una cosa en ti, que tú eres bastante religioso. Porque yo vi que el hombre se quitó los zapatos, se echó agua en los calcetines, se empezó a limpiar los codos, y de pronto puso una toalla verde y comenzó a adorar o a orar, ¿verdad? Todo bien. Después que adoró o oró, se puso a fumar. Yo le digo, no tiene sentido. Le digo, lo que usted tiene no tiene lógica. Y me dice, ¿por qué? Porque tú eres religioso. Porque la religión es como un método, como un formalismo. Pero la persona cristiana nace de nuevo. La persona cristiana ya no es lo mismo que hacía antes. Ahora hace cosas diferentes a lo que hacía antes. Si antes robaba, ¿qué hacía? Ay, ya no roba. Si antes decía malas palabras, ahora dice malas palabras. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio. Ahora, no es fácil. Entonces, de pronto, esta persona me estaba diciendo a mí, de que su mamá tiene cáncer. Y cuando un hermano tiene cáncer, ¿qué hacemos nosotros? Le pedimos, ¿verdad? A una persona conocida de la iglesia, hermano, ore por mí. Mire, mi mamá tiene cáncer. ¿Me explico? Comenzamos a esparcir, ¿verdad? Que la persona tiene cáncer, no para mofarnos de ellos, sino para que Dios tenga misericordia de esa persona. Dios le decía a él, entonces tú, ¿por qué no le amas a tus hermanos? ¿Por qué no le amas a las personas con las que te congregas? Y de pronto le pregunté, bueno, hay una cosa curiosa también en tu religión, le digo. Fíjate, los católicos van a la iglesia ¿qué día? ¿Y los adventistas? ¿Y los musulmanes? El viernes. Oye, está raro, le digo. O sea, ¿qué pasaría el viernes? Porque ellos para ellos el viernes es sagrado. Y le digo, ¿por qué no escogieron el jueves, verdad? O el miércoles? Porque quiere decir que siempre va a haber alguien cercano a la verdad y la copia. Ellos son una copia de la verdad. Y no es la verdad. Salmo 94, les invito a que leamos la Biblia en Salmo 94, versículo 18 y 19, en la mitad de la Biblia. Salmos 94, versículo 18 y 19. Dice el versículo, cuando yo decía, mi pie resbala, ¿qué pasaba? Tu misericordia, oh Jehová, ¿qué dice? Me sustentaba. No me sustentaba. En la multitud de tus pensamientos dentro de mí, tus consejos, tus consolaciones alegran mi alma. Hermano, este versículo es hermoso, porque cuando uno parece que está resbalando, se dice la Biblia, Dios tiene misericordia de nosotros. Quisiera que fijáramos la foto, la mirada en una foto. ¿Sí la podrías poner, hermano, por favor? Mire, no encontré foto más bonita porque no hay nada más bonito de este hombre. Este hombre es un señor de Irán y este hombre se le llama al hombre más sucio de la tierra. Y anda buscando novia. No sé si alguna hermana, ¿verdad? Que esté deseosa, ¿verdad? Querer. Es irónico que este señor se bañó a los 60 años. La familia de este señor le preguntó que por qué él adoptó esa actitud. Se fue alejando de la familia, se fue alejando a tal punto que él vivió en esa choza. Irónicamente decía él de que el jabón y el agua eran sus enemigos. O sea que este hombre vivió 94 años y en 94 años se bañó 2 veces. Ahora, aún así el amor de Dios puede cubrir su suciedad. Esa es la grande realidad, hermano. Usted y yo podemos venir bien vestidos, bien bañados y bien perfumados, pero tal vez podemos estar oliendo mal ante la presencia de Dios. Este señor no es un ejemplo a seguir en higiene, mas sin embargo el amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Sabe que nosotros, por ejemplo, veamos una historia en la palabra de Dios que es una historia muy, pero muy conocida y de tan conocida que es la historia, que yo creo que la sabemos hasta de memoria la historia.
San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. No, perdón. Lucas capítulo 15. Y versículo 11. Lucas 15, 11. El encabezado, creo que mejor debería ser el padre amoroso y no el hijo pródigo. Porque lo que más resalta Lucas es el padre. ¿Saben cuántas palabras aparece la palabra padre en Lucas 15? ¿Alguien que la ha leído? Bueno, aparece 9 veces. Veámosla. En el versículo 12 una vez, en el versículo 17 otra vez, en el 18 otra vez, en el 20 otra vez, en el 21 otra vez, en el 22 otra vez, y seguimos hasta el 27, nuevamente la palabra Padre, y terminamos en el versículo 29. 9 veces aparece la palabra Padre en esta parte de la palabra de Dios. Y dice la Biblia, leamos ahora junto el versículo 11. Un hombre tenía ¿cuántos hijos? Y si usted piensa un poquito, esos 2 hijos podrían ser los 2 hijos que tuvo Jacob, Esaú y Jacob. Esaú representa a los musulmanes. Jacob representa a los judíos. ¿Usted se acuerda cuando Jacob vino hacia la vida de Esaú? Le pidió 7 veces perdón a su hermano. Y de ahí le dijo Jacob, camina conmigo. Y Jacob le dijo, no, porque yo llevo niños pequeños y llevo también animales y no puedo ir al paso que tú vas. Esaú llevaba 400 hombres, Jacob no llevaba eso. Estos 2 niños o estos 2 jóvenes pueden representar a los 2 hijos también de José. ¿Cómo se llaman los hijos de José? ¿Alguien? ¿Y el otro? Efraín. Manasés significa ¿cómo? Manasés significa Dios, lo que Dios me hizo olvidar. Efraín significa Dios me hizo próspero. Estos 2 jóvenes eran hijos de un príncipe llamado José. Estos 2 jóvenes no se quedaron en Egipto. Estos 2 jóvenes también no fueron esclavos como sus tíos, que sí fueron esclavos. Salieron de Egipto. O sea que usted puede esparcir su mente y pensar en estas personas que yo le estoy diciendo ahorita. Tenía un padre 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué le dijo? Y se los repartió los bienes. Si una persona le pide los bienes a una persona viva, ¿qué está pasando? ¿Quién hereda a la persona? ¿Cuándo hereda una persona? Perdón. ¿Cuando está viva o cuando está muerta? Le está diciendo en pocas palabras, quiero que te mueras. Y como veo que como no te vas a morir muy pronto, antes de que te mueras, quiero que me des los bienes que a mí me corresponden. ¿Sabe que una vez a mí se me ocurrió hacer eso? Le dije al abuelo, yo estaba pensando, 10 años de edad estaba pensando. Como mi abuelo tenía caballos, estaba pensando, pues yo pensaba, yo decía, bueno, mi abuelo tiene a sus otros 2 nietos, a Francisco, a Galileo, pero como están más pequeños que yo pienso que a mí me corresponden los caballos. Y yo llegué, le digo, abuelo, estaba pensando que como veo que usted no se muere, fíjese, así llegué yo. ¿Por qué no me regala el caballo blanco? De veras, me dijo, ¿lo quieres? Sí. Ahorita te lo doy, permíteme un segundo. Fue a traer un lazo y con el lazo comenzó a seguirme. ¿Qué tal el caballo? No, ni deseos más de buscar el dichoso caballo. Este muchacho representa la ingratitud de hoy, hermanos. ¿Saben que ahora hay gente, hay jóvenes que le dicen al padre, ¿y por qué me engendraste? Uy, qué desgracia. Eso es triste, hermano. Dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que los días que dice se te alarguen. No dice deshonra a tu padre y a tu madre. Seguimos adelante. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. ¿Saben quién se fue lejos después que mató a su hermano? ¿Se acuerdan? Caín, ¿verdad? Se fue lejos. Y Caín es el único muchacho en la Biblia malo, en esa parte de la Biblia.
Porque le dijo a Dios, ¿y quién es mi hermano? ¿Se acuerdan? Era como para que Dios hubiera movido una uña, ¿no? Se murió Caín, ni modo. Pero Dios no es así, porque Dios es amor. Y Caín se fue lejos, pues supongamos que fuera Caín. Desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Fíjense, hermano, de que yo he comprobado que la gente que se sale de la iglesia no es feliz. Si nosotros estando tampoco somos felices en vez. Conocí a Abel Escobar, dábamos la lección juntos y lo volví a ver diferente, todo tatuado. Y ahora le digo, ¿a ti qué te pasó? Traía cadenas, parecía perro. ¿Verdad? Los perros les ponen una cadena, otra cadena, pulseras. Y yo le digo, con esas cadenas no te atrevas a ir a Canton, le digo, ni a Gardina o a Wax, ¿verdad? O a Lombis, tal vez, ¿verdad? O a Carson, porque se lo pueden robar. Y su esposa me dijo, no quiero saber nada de la iglesia adventista. Gladys tocaba el piano, Gladys daba especiales. Lo que le quiero decir esta mañana, que usted y yo no estamos seguros, hermano. Usted y yo estamos en la iglesia y podemos de pronto irnos de la iglesia y vivir perdidamente. Y lo que hoy lo detiene es la gracia de Dios, su misericordia. En la oración yo dije que los ángeles, ¿verdad?, con sus alas puedan ellos parar el mal en esta iglesia. Porque lo hermoso de esta iglesia no son las paredes, hermano, ni el aire acondicionado que tiene, que no es malo, es usted. Usted es lo más hermoso de la iglesia. Dice el versículo, cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquellas provincias. Notan que no aparece el nombre de la provincia. Y comenzó, ¿qué dice? Un muchacho, dicen que venía de allá de Michoacán para Estados Unidos. Esta es una ilustración. Y su mamá le dijo, hijo, ya ves que es difícil cruzar, ¿verdad? Algunos cruzamos ilegalmente, cruzamos, ¿verdad?, corriendo, ¿verdad? Y él también venía en esa situación. La mamá le dio una Biblia. Y le dijo, hijo, por si algo, ¿verdad?, necesitas ayuda, ora, lee la palabra de Dios. Y el muchacho intentó una vez y llevaba la Biblia en la mochila y lo agarró la migra. Intentó la segunda vez y con la misma Biblia en la mochila, lo volvió a agarrar la migra, se regresó, ahí estuvo en Tijuana y comenzó él a trabajar, ¿verdad?, en lo que pudiera, para poder agarrar dinero para cruzar de vuelta. La tercera vez lo volvió a agarrar la migra y dijo, pues ¿sabe qué? Ya esto como que ir a Estados Unidos como que no me conviene, ¿no? 3 veces. Se regresó a Michoacán. Cuando venía en el bus, después de haber estado en Tijuana, ve que en Tijuana es nada agradable. Tijuana hay mucha pobreza, hay mucha delincuencia. Pero él vivió ahí en Tijuana un tiempo, ¿verdad?, y se acostumbró, pero no leía la palabra de Dios. Después, cuando ya tomó el autobús para irse para Michoacán, dijo, pues oye, pero voy a leer la Biblia. Y cuando él abrió la Biblia, su mamá le había puesto dinero en la Biblia. Pero como él no la había abierto. Ahora, yo no le quiero entender que la Biblia tiene dinero, pero tiene tesoros más grandes que el dinero. Es el único libro, hermano, el único libro que le promete una ciudad de oro. Mire, aquí en la tierra hay gente con dinero. Por ejemplo, este señor Elon Musk, por ejemplo, el señor ese Bezos, por ejemplo, el Carlos Slim de México, los magnates de allá de Dubái, pero ninguno tiene una calle de oro. Ninguno, hermano, no se le ha ocurrido. Y a Dios sí. Dice el versículo, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió, dice, a su hacienda para que apacentase los cerdos. Yo hacía esto antes en El Salvador. Yo cuidaba cerdos, pero los cerdos de la casa. Y los cerdos es bien difícil cuidarlos porque son bien cochinos. Uno les pone agua y ellos traen en sus pezuñas, ¿verdad?, en sus patas y meten se meten al lodo y meten el agua en el lodo. Perdón, meten el lodo en el agua. Y ahí está la situación. Me estaba pensando, oye, esto no es nada agradable, hermanos. También estos animales, yo pienso que este muchacho está trabajando en Gadara. Porque se acuerdan de los cerdos. Yo pienso que ahí fue donde él encontró trabajo, ¿verdad? Y ahí está trabajando él. Y en eso estar trabajando, dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían, ¿qué? Y miren, hermanos, cuando uno tiene hambre, es difícil.
¿Cuántos han tenido hambre aquí? Hambre de verdad, ¿verdad? Porque hay gente que tiene hambre, pero no tiene hambre sino de ir a un restaurante. Es diferente. Pero cuando usted tiene hambre de verdad, es diferente la situación. Nosotros salimos con todos los primos de cacería. No cazábamos nada, pero íbamos de cacería, ¿verdad? Con flechas, arcos y todo eso, a cazar. 2 horas de camino. Y llevábamos en una bolsa tortilla dura para un perro que nos acompañaba. La idea de nosotros era llegar a un lugar donde habían mangos. Comemos mangos, maduros, semimaduros, verdes, semiverdes, como fuera. Si no hubieran mangos, pues íbamos a agarrar cañas. Y si no hubieran cañas, pues lo que fuera. Llegamos a donde estaban los mangos. Habían como unos 20 árboles de mangos. Y Isaac fue a El Salvador y ahí sí hay mango, ¿verdad? Ahí sí hay mango. Bueno, también en México, ¿no? Llegamos, hermano, y lo único que eran vacas, porque las vacas estaban esperando los mangos también. Cancelados los mangos. Llegamos a donde habían cañas, las cañas estaban floreando. No había cañas. ¿Sabe lo que nos comimos? La tortilla del perro. El perro se nos quedaba viendo ahora, ¿verdad? En vez de nosotros darle, le dimos un pedacito obviamente. Dice que este hombre, este muchacho, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen que dice? Y yo le pregunto, ¿hay abundancia en la Biblia o no hay abundancia? ¿Hay abundancia en la iglesia o no hay abundancia? Hermanos, una hermana en Rusia, en 1990, yo estaba relatando un misionero, 1990. Esta hermana en Rusia, ella se convirtió al evangelio. Rusia, hermano, pobreza, a pesar que es un país grande. Y dice ella de que le dijo al esposo, no voy a ir contigo a sembrar pinos esta vez. Me voy a quedar en la iglesia, voy a ayudar al pastor, hay una conferencia y voy a ayudarle ¿cómo se llama? En la máquina, a escribir los panfletos y todas esas cosas. Y dice ella de que se fueron su hija y el esposo a sembrar pinos a la falda de Rusia. Y dice el misionero de que esta señora, el día martes, le llegó una mala noticia. El banco donde tenían el dinerito cayó en bancarrota. Martes. El jueves, el otro poquito de dinero también se vino abajo. Y leyó una cita del NG de Huay que le preguntaron a la hermana de Huay, hermana, ¿y usted qué opina del dinero? Y el NG de Huay le dijo, señores, cuando yo he necesitado el dinero, Dios me lo ha proveído. Se leyó esa cita. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, sal de tu casa. Y se puso en la puerta de la casa, en la puerta que daba hacia la calle. Y dice que pasó un vas y del alcantarillado donde se dio las aguas sucias, de ahí salió dinero y recogió $48 en 1990, cuando el mínimo eran $3 en este país. Con esos $48 pudo pagar su casa. Dios provee porque hay abundancia de dinero. Lo único que Dios no provee, ¿qué es? Para su necedad. Si usted no puede, por ejemplo, mantener un Toyota, no le pida un Ferrari, porque va a ser muy caro el mantenimiento. Dice el versículo, y esta es una oración interesante, pero que no vale mucho. Miren lo que dice el versículo 19, me levantaré. ¿Qué hay que hacer cuando esté en pecado uno? Levantarse. No nos quedemos sentados. Nadie de la iglesia le importa tanto como usted mismo. ¿O sí? Nadie en esta iglesia le importa tanto como a usted mismo. No espere que el pastor le llame. No espere que fulano le llame. No espere que este sermón sea no. Los sermones son buenos, pero usted tiene que seguir mañana. Tiene que seguir el lunes, tiene que seguir el martes. ¿Me explico? Dice el versículo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y la pregunta es, ¿dónde estuvo el pecado de este muchacho? ¿Alguien? He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. ¿Dónde estuvo el pecado? Porque le digo, nosotros creo que hasta hemos contado las algarrobas que el muchacho se comió, pero no hemos puesto a pensar en dónde estuvo el pecado. Versículo 19, yo no soy digno de ser llamado, ¿qué dice? ¿Y qué dice 1 Juan 3:1? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Digna la esposa de don Domingo
si se convertía al evangelio y se arrepentía, iba a ser como hija de Dios. Leopoldo, si se casaba con Digna, iba a ser una persona como legalmente amado también por Dios. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos aísla de Dios. Y dice el versículo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se acuerdan que Satanás le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios? Y saben que una de las cosas, hermanos, más difíciles para Jesucristo fue que Satanás, de una forma sutil, le dijo a Jesús, le puso en duda lo que él era. Y cuando alguien te dice a ti, si tú en verdad eres cristiano, un cristiano no se compara con otro que es mundano. Un cristiano obedece la voz de Dios. Y dice el versículo 28, me levantaré. Vino a su padre y aun cuando estaba lejos, ¿qué pasó el padre? Le vio su padre y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué dice? Y mire lo que dice el versículo. Dice el versículo que sigue. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. ¿Cuál es tu mejor vestido? ¿Cuál es tu mejor ropa? Cuando uno sale con una mujer que uno quiere, uno se pone ¿cómo? La mejor ropa. No venga a la iglesia con la ropa que no corresponde a la iglesia. Venga como que viene a la presencia de nuestro Dios. No venimos con el alcalde de la ciudad, venimos con el rey del universo. Y usted tiene que venir vestido decentemente, porque el rey merece que honra y honor. No es el payaso de la esquina, es el Dios del universo. Y el hombre le dijo, el padre cuando lo vio sucio, cuando lo vio sin zapatos, dice el versículo, pero el padre dijo a sus siervos, dale el mejor vestido, vestidle. ¿Y qué hizo Jesús con Adán y con Eva? Le dijo, miren, vaya uno allá, otro. No, los vistió. Jesús, a través de los tiempos, ha vestido al ser humano. Cuando Jesucristo estuvo, vamos a San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8, miren lo que dice la palabra de Dios. San Juan 8. Si usted lee el 7:52, pareciera ser que todo mundo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? San Juan capítulo 8. Dice el versículo 53 del 7, y cada uno se fue a su casa. ¿Eso es normal o anormal? Eso es normal. Cada uno se fue a su casa, hermano. Como nosotros también al terminar el sermón, cada uno se va a su casa. Pero el versículo que sigue y dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana, o sea, el otro día, volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado él les enseñaba, como ustedes están ahorita. Sentado él les enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dice? ¿Quién faltó en esta escena aquí? ¿Ah? El hombre, el muchacho, el señor, lo que haya sido. Porque una mujer no cae en adulterio sola. Faltaba el muchacho. Más él no decía, más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con su dedo. Y como instaban en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar, ¿qué dice? Contra ella. La pregunta, ¿quién está aquí así? Nadie. Todos nos hemos desbalagado de alguna manera u otra, hermano. Todos nos hemos ido. Tal vez no nos hemos ido físicamente de la iglesia, pero sí también espiritualmente hablando. Tal vez no nos hemos ido de una manera, digamos, abierta, pero tal vez ya no queremos cantar, tal vez ya no queremos orar, tal vez no queremos estudiar, y eso hace que nosotros nos alejemos de la palabra de Dios. El hijo pródigo olía mal, se miraba mal y descalzo. ¿Sabe lo único bueno del hijo pródigo?
es que llegó vivo, hermano. Si tú tienes un hijo que todavía te oye y tienes una hija que todavía te oye y no importa cómo esté, si todavía está viva, hay esperanza. Pero si ya no está viva, no hay esperanza. Porque Dios claramente dice que Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Entonces el mensaje, hermanos, de Lucas 15, me da a entender a mí, es que yo debo también de aprender a comprender a los demás. Mostrar misericordia a los que caen, a los que se van, como en el caso de Abel y de Gladys. En el caso de, por ejemplo, también mostrar el amor incondicional de Dios. Se supondría, ¿verdad?, que este muchacho dejara algo en alguna bolsa en la izquierda o en la derecha para por si algo salía mal. Pero él no dejó nada, se acabó todo, se terminó todo. Pero lo único que se acordó de este muchacho es que su padre era misericordioso, que su padre lo amaba. Jeremías capítulo 52, estamos casi a punto de terminar. Jeremías capítulo 52, miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 31. Sucedió, ¿lo tenemos? 52, 31. Sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 10, a los 27 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Versículo que sigue. Habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también sus vestiduras de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida y continuamente le daba una porción de parte del rey cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Yo le pregunto a usted, ¿quisiera usted quitarse esa ropa de prisionero? ¿Quisiera usted ya no oler mal delante del Padre y que el Padre lo vista con la ropa celestial? ¿Quisiera usted en este día que el rey, como en este caso el rey Evil Merodac, dice que él le decía a los sirvientes, denle la misma comida a este rey que a mí? Qué hermoso, hermano. Qué bello es Dios. Que Dios no vio la maldad de Joaquín, sino vio el amor que tenía este rey hacia ese hombre. Que te quiten la ropa. ¿Sabe que los presidentes, hermanos, el presidente ¿cómo se llama? Joe Biden, antes de salir de la presidencia, lo que hizo fue perdonar la maldad que hizo su hijo. Todos los errores que cometió su muchacho. Y él podía hacer eso. Y los presidentes pueden hacer eso. ¿Sabe que el presidente Teodoro Roosevelt fue el presidente que más gente perdonó en este país? 300 personas perdonó en 13 años. Y este rey de Babilonia me da a entender a mí que él, cuando vio a Joaquín, le dijo, tú eres rey, tú no tienes cara de prisionero, quítenle la ropa y póngale otra ropa. ¿Le gustaría vestirse diferente? ¿Le gustaría a usted a tener un atuendo que no sea el común? ¿Sabe que en 1988 estábamos en la iglesia de Anaheim y estábamos a punto de jugar fútbol, ¿verdad? Y yo me acuerdo de lo que le dijo la esposa al esposo. Pon a un lado la ropa con la que finges ser adventista y ponte el short para jugar. ¿Sabe que esa familia se salió de la iglesia? A mí se me quedó en la cabeza. Yo dije, ¿cómo la esposa se atreve a decirle al esposo eso delante de todos? Se me hizo bastante mal y lamentablemente todos se salieron. Tarde que temprano, hermanos, las hojas que podamos estar usando, si nosotros nos descuidamos, podemos caer en el error de abandonar el amor que Dios tiene hacia nosotros. En el libro de Ezequiel 16 y el último versículo del libro de Ezequiel 16 dice lo siguiente.
63. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdoné todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. ¿Es bueno Dios o es malo? Es exageradamente bueno. Hermano, yo le digo a mis hijos, todas las mentiras que tú me puedas inventar, ya me las doy yo. Todas. Todas, todas, todas. Pero Dios es bueno. Es exageradamente bueno. Fíjate, por ejemplo, una vez a este señor Don Domingo, el esposo de la señora Digna, yo le robaba los mangos. Porque es irónico que ves como que el del vecino es mejor que el de uno, ¿verdad? No sé por qué, sucede esa cosa en la mente de uno, ¿no? Y cuando pasábamos para ir a la escuela, mirábamos los mangos, ¿verdad? Y los mirábamos hasta que un día se los voy a robar. Y entonces le agarré 2 mangos, me acuerdo, ¿verdad? Y me metí debajo de la cama porque el Señor me descubrió. Fue a buscar. Señora Teresa, su hijo es un ladrón, ¿verdad? Y mi mamá escuchó que todo lo que el Señor decía, mire que me ha robado desde que no sé cuándo, unas fechas, Dios, y ni había nacido todavía yo, había metido los mensajes hasta fechas a mí. Cuando mi mamá escuchó toda la liturgia del hombre este, ¿va? Y vi que el hombre me estaba echando más mangos que yo no me había robado, yo salí de la cama. Y le dije, no, don Domingo, no exagere. Nada más eran 2 y no estaban hasta verdes los mangos. Dice, para que te avergüences y nunca más abras la boca, porque muchas veces nosotros, hermanos, le decimos a Dios, Señor, tú no me has perdonado este pecado. Este pecado todavía está presente en mi vida. ¿Y saben cuál es el peor pecado, muchachos? Hermano, es el adulterio, es la fornicación. Porque no importa donde tú vayas, el cuerpo lo llevas. Ya sea un carro nuevo, un carro usado, en el bus o en el tren o en el metro. El cuerpo no se puede separar, porque si nos separamos del cuerpo nos morimos. Pero Dios me dice a mí, nunca más abras tu boca a causa de tu vergüenza, porque yo perdoné todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. El versículo que leyó el hermano, quisiera que lo repitiéramos de vuelta. Si no estamos tan cansados, ¿estamos bien? ¿Alguien que se ha desmayado, quiera desmayarse o morirse? Porque ve que ahí sucede para cada cosa, ¿no? Una vez prediqué, cuando los chamacos se fueron a México, una vez prediqué hasta las 2 y una señora se desmayó. Pero no porque estaba predicando, sino que la señora, no sé, una enfermedad que tenía, ¿no? Capítulo 3 del libro de Sofonías, dice el versículo 14, canta. ¿Le gustaría cantar? Canta, oh hija de Sión. Lo tenemos, Sofonías 3:14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios y ha echado fuera a tus enemigos. Jehová bien. Y también de mi vida, dígalo también, y también de mi vida. Jehová es rey de Israel. Nunca más, ¿qué dice? Verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti, dice, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, cantará de amor, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El papá del hijo pródigo cayó de amor por su hijo. No le reclamó ni un solo denario, no le reclamó ni un solo dólar, no le reclamó ni una sola libra o ni un solo euro dólar, nada, solamente le dijo, siéntate a la mesa. Lo más valioso eres tú, el dinero va y viene. En este día, ahora es 5 del presente mes, no sabemos si iremos a llegar al día 6, que sería mañana, o no sabemos si iremos a llegar al año 30. Las estadísticas dicen que para el 2030, el 80% del mundo tendrá cáncer. Algunas personas dicen que para el 2028 se va a inventar una pastilla que le va a ayudar a usted a recuperar lo que perdió en el 2025. La gente hoy, hermanos, se les ha olvidado que el único ser que da vida es Dios y nadie más. Este versículo me da a entender a mí que en los momentos más difíciles, saben, hermanos, que cuando yo me siento triste, me siento mal, me siento agotado, no me siento con deseos de seguir adelante, yo me acuerdo de Isaías 43,
Cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y dice el versículo, porque a mis ojos fuiste de gran estima, yo di naciones por ti, dice, a Seba y a Etiopía he dado por ti, porque te ha amado Dios. Dios le ama a usted como usted no tiene la menor idea. Yo sé que hay veces cuando uno se encuentra con un cáncer, cuando uno se encuentra con una cirrosis hepática, con la enfermedad terminal, uno se siente como pequeño, porque ha llegado el momento final de su vida. Pero más allá de cualquier circunstancia que uno pueda estar pasando, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Termino con esta historia. ¿Se podría quitar la imagen, por favor, de eso y poner la otra imagen, la última imagen? Hay una muy gran diferencia, ¿verdad?, entre este animalito al señor que estábamos anteriormente. Pero así como ese señor, no sé si lo que habrá dejado sea bueno o malo, ¿verdad?, no bañarse, un día Dios nos va a dar un atuendo diferente. Y termino con esta ilustración. Se cuenta, hermanos, de que en un país había un hombre que se casó, como cualquier país, la gente se casa. Pero lamentablemente en ese país, el país cayó en guerra. Y lamentablemente el muchacho tuvo que ir a la guerra. Pero estando en la guerra él le mandaba muchas cartas a su recién esposa, al amor de su vida. Y en las cartas habían palabras como, a pesar de que hay guerra, te extraño, a pesar de que hay momentos difíciles, ¿verdad?, que tenemos que afrontar, hacer trincheras, caer en las trincheras, yo te quiero mucho. Y él era constantemente, tenía tiempo para escribirle a su amada esposa. El tiempo fue pasando y la guerra se puso más difícil y más difíciles. Hay una parte en El Salvador donde hay mucha gente que no tiene pies, que no tiene manos, que no tienen ojos, porque se han parado en minas que dejaron los guerrilleros de 1980. Las guerras no son nada agradables. Si usted va a Ucrania, por ejemplo, la iglesia adventista sacó un misil que casi llegó a la iglesia y gracias a Dios el misil no explotó. No hay ni idea para que usted se dé cuenta de la historia. El amor fluía mucho entre ellos dos, a pesar de que eran cartas. Las cartas parecían ser que eran paisajes de amor. Escenas especiales donde él escribía los eventos bonitos de la guerra, que no hay nada, nada bonito en una guerra, pero esa mujer vivía enamorada de ese hombre porque le escribía tantas cosas lindas. El tiempo pasa y lamentablemente un día él, con su amigo, yendo al ataque, se paró en una mina, ¿verdad?, y quedó ciego en la guerra. Ya no pudo escribir, ya no pudo ser un soldado activo, sino un soldado ahora desactivo. Ya no pudo ser un soldado alegre, ya no podía mandarle más cartas a su esposa porque la guerra había quitado sus ojos. Y cuando llegó el fin de la guerra, dice la historia de que el hombre le dijo a su amigo, quiero que le escribas a mi esposa las siguientes palabras. Querida esposa, a través de esta carta te doy a entender de que te quiero mucho, te extraño, eres lo mejor que me ha pasado. Pero debido a lo que tengo ahorita en este momento, ya no quiero saber nada de ti. La situación que me embarga es dura y no quisiera que tú estés a mi lado como por lástima o porque no hay otra situación, otra solución. Tal día saldremos en el barco y quiero pedirte que por favor no vengas al puerto, porque ya no puedo verte. El amigo cambió todo lo opuesto y le puso lo siguiente, te extraño, eres lo mejor que me ha pasado. A pesar de que no te puedo ver, todavía me recuerdo de tu cara, me recuerdo de tu ser entero y eres la cosa más bella que tengo. Llegó el barco al puerto. Y todos los soldados salieron después de haber estado destacados por muchos días, por muchos meses, a los encuentros familiares, a los encuentros con su esposa, al encuentro con sus hijos. Y al fondo del camerino del barco se encontraba él, con su venda en sus ojos, sin poder ver. Y dice la historia que de pronto él escuchó, ¿verdad?, los tacones
de una mujer que iba hacia el camarote. Y cuando ella lo vio, lo abrazó, lo levantó de la cama, lo abrazó como nunca antes, lo hizo sentir parte de su vida, porque era el amor de su vida, lo hizo sentir parte de su ser, porque era el amor de su ser, era el amor de su infancia, era el amor colegial que habían tenido. Y dice que lo abrazó con tanto amor que hasta las vendas se llenaron de agua, las vendas que tenía en los ojos. Y le dijo la esposa a él, sabes, mi amor, te quiero tanto, eres lo mejor que me ha pasado, eres un tesoro invaluable. Si te perdería a ti, pierdo mejor mi vida. He decidido donarte un ojo para que tú me vuelvas a ver a mí. Saben, hermanos, Jesús no dio un ojo. Jesús no dio una mano, Jesús no dio una pierna, Jesús lo dio todo, todo su ser por usted y por mí. A pesar de lo que somos, a pesar de que nos hemos ensuciado en la vida, a pesar de que no somos los hijos ideales de Él, Dios lo dio todo por usted. Que Dios lo bendiga ricamente. ¿Nos ponemos de pie?